Después de años de una activa campaña de la sociedad civil, Naciones Unidas daba el sí al control del comercio de armas convencionales. Se abre una nueva era en la lucha contra su tráfico ilegal. Moi, j'ai vendu aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud qu'en Afrique, dans les trois continents qui m'intéressaient, si vous voulez. L'Europe, beaucoup moins. L'Europe ne m'intéresse pas parce qu'ils sont fabricants. Vous avez une règle de confidentialité. Vous ne pouvez pas raconter tout ce que vous savez, si vous voulez. C'est pas... Et puis, bon, quel intérêt ? Quel est l'intérêt de raconter tout ça ? La transparence. Bon. Transparence. Est-ce que ça existe, la transparence? On peut essayer quand même. Bon. Non, j'y crois pas, ça. Ce qu'on appelle le secret défense. Vous avez ça aussi, tous les pays européens ont cette comment on peut appeler ça, cette espèce de cache-pot, si vous voulez, qui s'appelle le secret défense. C'est-à-dire que si quelque chose est classé secret défense, il ne sortira pas, vous ne le saurez pas, personne ne le saura. Jean de Tonquédec trabajó para varias empresas francesas del sector. Conoce de primera mano los entresijos de la época dorada de las comisiones y a los implicados en turbios negocios. Este antiguo comerciante de armas no tiene remordimientos ni dudas morales. Se considera un hombre de negocios que trabajaba para la industria y los gobiernos y rechaza de todo punto ser considerado un mercader de la muerte. Les trafiquants sont des marchands de mort, parce qu'eux, ils arment des gens qui ont besoin de ces armes pour tuer. Nous, on vend, généralement, dans les groupements industriels, vendent des armes qui sont des armes de défense, qui sont aussi des armes d'attaque, bien entendu. Il y avait toujours une bonne âme qui me disait « mais vous n'avez pas de problème de conscience, etc. etc. » La première fois, vous répondez, la deuxième fois, ça vous fatigue, la troisième fois, j'avais trouvé la réponse, je disais, je n'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours vendu des armes de bonne qualité. Généralement, la conversation s'arrêtait là. No tiene reparos en reconocer los sobornos y las comisiones que convierten a este negocio en uno de los más corruptos del mundo. Se calcula que la industria de las armas mueve más de 20.000 millones de euros en esos pagos. Pero la máxima es, si quieres conseguir el negocio, has de tener al que mejor conozca y se mueva en el terreno. Si vous lui donnez un salaire, il va travailler comme un fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire grand-chose, il va dire de toute façon je suis payé, j'en ai rien à faire. Si vous lui donnez une commission, vous allez le payer, donc une commission qui est relativement petite ou qui est fixe, en disant si on fait le marché, tu toucheras tant. Ben, il va faire un marché réduit, parce que quelle que soit l'importance du marché, il va toucher la même somme. Donc il va pas... Par contre, si vous lui dites, sur le contrat que nous allons réaliser, je vais te donner un pourcentage du chiffre d'affaires. Là commence la vraie discussion, c'est-à-dire que vous allez discuter avec lui l'importance de ce pourcentage que vous allez lui donner. Et vous le faites, les Anglais le font, les Allemands le font, les Italiens le font, nous le faisons, tout le monde le fait. La realidad es que al final hay armas que acaban donde nunca debieron estar, fruto del tráfico ilícito e irresponsable, del negocio con la muerte. El 2 de abril de 2013, un día histórico para la ONU, su Asamblea General aprueba el Tratado del Comercio de Armas. 154 votos a favor, 23 abstenciones, Rusia y China entre ellas, solo 3 en contra, Siria, Irán y Corea del Norte. Todo un hito celebrado al unísono por políticos, diplomáticos y activistas. Un par de meses después se abría la firma de los estados, pero no entrará en vigor hasta que los 50 primeros lo hayan ratificado. Eso todavía llevará tiempo, pero el camino ya se ha iniciado.
It's an important day for many people in the world who've suffered from the illicit and unregulated trade in conventional arms. Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Nos hemos puesto de acuerdo a nivel global, países del norte, países del sur, y países que ponen las armas y países que ponen las víctimas. Is symbolically very, very important. Va a suponer la diferencia entre la vida y la muerte, es decir, va a salvar muchos millones de vidas. Conscientes de que es imposible acabar con las armas, el fin es regular su comercio internacional, evitar que sean transferidas de forma irresponsable e ilegal. Así se quiere contribuir a la paz y a la seguridad, reducir el sufrimiento humano y promover la cooperación y la transparencia. If the legal trade is not well defined, then the illegal trade is not well defined, because both is one side of the coin of the other side of the coin. So what we have now is an enormous, what they call grey market, where no one is sure whether it was legal or illegal. Also Rüstungsexporte sind im Grunde genommen im Zentrum der widersprüchlichen Interessen von Staaten. Auf der einen Seite eine Industrie aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite Menschenrechte im Ausland zu wahren, Sicherheitspolitik zu machen, Entwicklungspolitik zu machen. Alle diese Dinge kommen irgendwie zusammen. Brian, how did you start this crazy idea of getting an arms trade treaty and where? Well, this is the office where the Arms Trade Treaty idea began. In 1993, I was the Amnesty International person who did arms control work. La guerra del Golfo había dejado patente las consecuencias de armar a un régimen dictatorial como el de Saddam Hussein. Algunos políticos alzaron su voz pidiendo un control más estricto de las armas. Amnesty International and the 3 other small NGOs decided to challenge them by drawing up an idea for a treaty. All the experts in the conventional arms trade would meet, and some of them told us it was a crazy idea, they laughed at us because they said we'll never ever win such a thing because it was too big a challenge. 20 años después, Brian Wood ve recompensado el esfuerzo. Nunca cejó en su empeño. Hoy sigue con sus colaboradores al pie del cañón, vigilante, denunciando el negocio con la muerte, y continuará ojo a visor para hacer que el tratado, que no contempla mecanismos de supervisión y sanción, se respete y cumpla. En la central de Amnistía Internacional en Londres guardan restos de municiones encontrados en lugares donde se han cometido violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Is a shell for a field artillery that was made in the former Yugoslavia, and it was found on the border of Rwanda and the Congo. So this was fired into Rwanda by the Congo. Who had sold it? Nobody knows. The former Yugoslavia? Yes, a company. You can see by these markings here show that it comes from a factory in what's now Serbia. Okay, and then it's found in Africa, and it's used in the conflict in the Great Lakes after the genocide in Rwanda, when the fighting spread into the Congo. The top of a napalm bomb. Napalm, yeah, this one. So the real bomb is very big. So this is just the end cone. And this one has markings on it and was made in Russia. And it was dropped on a village in Darfur, in Sudan. But it didn't explode, so it was just in the sand. One day we will ask the Russian ambassador to come and tell us the story of
how it got to Sudan, because we don't know how it got to Sudan. Ahí reside el problema fundamental. Las armas pueden salir de forma legal de los países exportadores, pero una parte termina en conflictos o guerras, en manos de niños soldados y donde impera la violencia o se violan los derechos humanos. Hay que tener en cuenta las consecuencias que puede tener una decisión equivocada. Nosotros podemos transferir armas a un país que sepamos que no las va a utilizar de forma irregular, que las va a utilizar su ejército y que en principio pues no presupone ningún riesgo. Pero para eso tenemos que conocer el último destinatario de esas armas. La defensa de lo que se llama la regla de oro, la Golden Rule, o sea que el tratado tenga parámetros claros sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario y que prevea la obligación por los Estados partes, por los que firmarán y ratificarán el tratado, de desnegar una solicitud de exportación de armas si hay un riesgo manifiesto de violación grave de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La población civil es la que sufre su impacto directo. Proteger a las víctimas, a los desplazados, a los refugiados obligados por la fuerza de las armas a abandonar sus hogares y evitar la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra es el objetivo. Es crear unas normas internacionales que se apliquen al control de las armas, que se apliquen, mejor dicho, a la transferencia de armas, para que haya un mayor rigor en esa transferencia y para evitar que haya desviaciones hacia actores no estatales o hacia grupos terroristas organizados. Furniture was regulated, bananas were regulated, the conventional trade in arms was not, whether it be ammunition, whether it be missiles, whether it be submarines, you name it, small arms and light weapons. It's now been regulated under this treaty. It's not just the big countries selling lots of weapons around the world. It's the smaller countries where you have these horrible civil wars, sectarian violence based on small weapons trade. And that is probably one of the most difficult problems to solve. El tratado se aplicará a armamento convencional como carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles y lanzamisiles, armas pequeñas y ligeras. Es un bien complejo y puede matar, y un negocio en el que hay que tomar en consideración derechos humanos, ley humanitaria, comercio, seguridad nacional, etc. Y sobre todo mueve mucho dinero, más de 50.000 millones de euros al año. La negociación ha sido toda complicada, difícil. 193 países, creo no equivocarme, con distinta mentalidad, con distintos intereses económicos, políticos, unos creyéndose que tienen derecho a comprar todas las armas que se produzcan y almacenarlas, y otros tratando de defenderse, sobre todo aquellos países, como decíamos, de África y América Central, que sufren las consecuencias de la proliferación y el desvío de armas, sobre todo de armas pequeñas y ligeras, de pistolas, que son las que matan a diario. The illicit trade is actually very, very small in monetary terms. Most of the money goes to arms producers in the permanent 5 UN member states, so the United States, Russia, France, China, Germany, Britain. Ellos y Alemania, que ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Rusia, son también los principales exportadores. Suministran las 3/4 partes del valor de las armas que hay en el mundo. España ocupa el 7º lugar entre los exportadores. En el mundo hay más de 650 millones de armas pequeñas y ligeras, la mitad en manos de civiles. In the illicit trade, the main areas of interest right now, I would say, are definitely the Middle East
and the Sahel. And in terms of urban violence, of course, South America and Central America and Mexico are extremely important. And there we see increasing amounts of military-style weapons falling into the hands of transnational organized crime, drug trafficking organizations, the cartels. Se exportan principalmente desde el norte hacia el sur. India, China, Pakistán, Corea del Sur y Singapur son los principales importadores. El norte produce y el sur pone las víctimas y consume. Y gasta sus limitados recursos en armas en lugar de en las necesidades de su población. Y hay mucho de hipocresía en los negocios de los países productores y en su juego de alianzas. It is a paradox that many times you have sales made by many Western countries to countries that would not meet Western standards of democracy or human rights considerations or the way that they conduct themselves in the world politically. One of the biggest trading partners of Israel used to be Iran. And then after the revolution in Iran, suddenly Iran became an enemy, and the same weapons that Israel sold to Iran over the years have now been considered a threat against Israel, although Iran has never actually attacked Israel. But one can say that they are supplying the Hezbollah with weapons. The Mujahideen in Afghanistan were armed by the United States. Even after it became clear that the Mujahideen were extremists and were anti the United States continued to provide covert money to the Mujahideen. And it was the Mujahideen, or a part of them, who became the Taliban that became the United States' biggest enemy after 9/11. Hemos documentado la exportación descontrolada por parte de los gobiernos de la Unión Europea y también de Estados Unidos a la Libia aliada de la Unión Europea, la Libia de Gaddafi. Y sabemos que ahora muchas de esas armas han terminado bien en Siria, bien en el Sahel, en Mali, en otros países, en manos de grupos de oposición armada. Siria está ahora en el punto de mira de expertos como Hugh Griffiths, del SIPRI. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo dispone de una de las bases de datos más solventes sobre comercio de armas. Desde hace tiempo, Griffiths viene analizando y explicando el tráfico de armas en el país árabe. In terms of the Syrian opposition, certainly there have been lots of flights to neighboring states, Turkey and Jordan, from Croatia, from Qatar, from Saudi Arabia. And some of the weapons, for example, that were transferred from Croatia to Jordan have now been photographed in rebel hands in Syria. It's clear where the Assad regime have got their weapons from. That's overwhelmingly Russia, to a lesser degree China, North Korea, Ukraine. But with the rebels, it's difficult to tell because most of the arms and ammunition are from the former Soviet Union, or they can be Chinese-manufactured clones from the Soviet period. It's very hard to identify where the weapons have come from. Many of them are old, so that they have had multiple owners. Las armas tienen una larga vida. Su comercio implica a agentes estatales y no estatales. Y a muchos los podemos encontrar en las diversas ferias de armamento, de seguridad y defensa, de alta tecnología militar. La crisis no ha acabado con el negocio. Incluso en algunos países ha aumentado el montante dedicado a seguridad y defensa. Y siempre estarán las guerras y los conflictos y las potenciales amenazas y el miedo para seguir alimentando este mercado. Mejoramos este fusil y ponemos un culata retráctil más cómoda, una agarre de trasera más ergonómica, un
agarre frontera con linterna táctica. Estos son los lugares donde fabricantes y consumidores se ven las caras, donde se cierran o firman muchas veces suculentos contratos, lejos de los focos. Aquí se puede comprar y vender prácticamente cualquier tipo de armamento. We put a gun inside the platform that allows you to shoot as if the gun was a submachine gun. Within 5-6 seconds, you put the pistol inside. Transform a Lego pistol in a machine gun. And that's it. You're ready to cock and shoot. Las mayores ferias se celebran todavía en Occidente, aunque las hay por todo el mundo, incluso en países emergentes que son en gran medida los potenciales compradores. Pasearse por una de ellas, como esta de Tel Aviv, en Israel, es contemplar las últimas novedades tecnológicas en vehículos, fusiles, pistolas, misiles, sistemas de armas, bombas, tanques y un largo etcétera. All governments which are dealing with defense and homeland security are potential customers. The question if they have money or not. If they have money, they are here. If they don't have money, they are here, but they will not make any business. Chinese need everything, and they buy everything that they can. So if we can sell them, why not? La connivencia entre ejército, industria militar y gobierno es total en Israel, un país fuertemente armado y con altos gastos en seguridad y defensa por vivir en conflicto permanente y por la ocupación de los territorios palestinos. Israel has the highest proportion with GDP dedicated to the arms industry, to defense spending and to security in the world. There's no other country that spends such a high proportion with GDP. Officially, it's between 7 and 8% of the GDP. Pero es Estados Unidos el que con diferencia tiene el mayor gasto militar, un 39% del total mundial, seguido por China con menos de un 10% y Rusia con un 5%. Después vienen Reino Unido y Japón, ya por debajo de esa cifra. 4/5 partes del gasto militar mundial corresponden a solo 15 estados, entre los que están también Arabia Saudí, India, Brasil o Turquía. España ocupa el puesto 19 con menos de un 1%. Un gasto militar mundial que adquiere un volumen aproximado de más de 1,2 billones de euros. Por regiones es América del Norte la que más gasta militarmente, un 40%, seguida de Europa y Asia con más del 20% y con menos del 10% Oriente Medio, África o América Latina. Las 3/5 partes del gasto militar mundial se generan así en América del Norte y Europa. Una tendencia clara también en la Liga de las Empresas Militares. De las 100 primeras, más de 75 son de Estados Unidos, la mayoría, y de países de la Unión Europea. La norteamericana Lockheed Martin encabeza la clasificación. No es fácil que las cámaras entren en las fábricas de armas. Las envuelve el secretismo y la competencia con los rivales. En portada ha podido rodar, con algunas restricciones, en la fábrica de helicópteros rusos de Kazán, donde se fabrican los MI, que se exportan a 80 países en distintas versiones. Incluso Estados Unidos ha mostrado interés en estos aparatos para la Fuerza Aérea Afgana. La Guerra Fría ya queda lejos en este negocio de las armas. Любой продукт можно использовать как в гражданских целях, так и в военных. Вертолет Ми-17 большей частью эксплуатируется в военных организациях, но он многоцелевой, он применяется для транспортировки грузов, людей, строительно-монтажных работ, спасения, эвакуации, но иногда как боевой. En Rusia, la industria militar está prácticamente en manos del Estado, algo que ocurre también en otros países. En cualquier caso, la casi totalidad de las empresas de armamento tienen fuertes lazos con la política y los gobiernos. A menudo se usan como una pieza más de la política exterior.
In Deutschland ist es so, dass natürlich Rüstungsunternehmen Teil von Wirtschaftsdelegationen sind. In anderen Ländern ist es so, dass der Staatspräsident selber hingeht und sagt, ich mache euch mal ein Paket auf, da könnt ihr kaufen zum Beispiel Flugzeuge, Atomtechnologie und so weiter und so fort. Und das ist das Angebot, das wir euch machen. Es spricht aber nichts dagegen im Grunde genommen, dass im Rahmen von Außenwirtschaftspolitik deutsche Politiker sich begleiten lassen von Vertretern aus der Automobilwirtschaft, genauso wie von Vertretern aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, dann, wenn das besuchende Land, wie zum Beispiel Australien, Interesse hat an den Produkten, die in Deutschland gefertigt werden. Pero aunque a unos y otros les cueste reconocerlo, en la sombra se mueven muchos intereses. Es ahí donde entre intermediarios, comerciantes de armas en nómina de empresas o gobiernos, o traficantes y mercaderes, empieza a perderse muchas veces la pista de armas que acaban en el mercado negro. It's not the big suppliers that are the ones that alone can solve that problem. And many of the countries that are involved in conflicts using those kinds of weapons are countries where it's very difficult to place controls on those systems because they have no national government structure to do it. The arms go through circuitous route. The money is paid into obscure bank accounts. No one can see what's happening. And this is the tendency in the arms trade, is to operate secretly, and it's the secrecy that allows the really bad behavior and the irresponsible behavior.